Creo que sí, que lo puse a funcionar ahora. Bueno, de hecho me olvidé recién, gracias a los que están orando, el que conoce un poquito mi problema de salud, sabe que es una lotería, hay días buenos y días malos, pero ayer pude estar todo el día en la calle y hoy puedo estar acá. Y lo que me estaba pasando hace un mes atrás es que estaba un par de horas y parecía un nonito, tenía que después volver. Ahora ya estoy pudiendo y eso es bueno, es un regalo de Dios. Así que siga orando. Porque no es que me gusta estar todo el día en la calle, pero no me gusta levantarme cansado, bañarme y cansarme porque me bañé. No tiene sentido. Pero bueno, es parte del regalo que Dios me dio. Tal vez usted está enfermo. Bueno, justamente es una de las cosas que yo cuento en el libro. La enfermedad es un regalo de Dios. Hay gente que se cree mártir. No, me gozo en las tribulaciones. Porque la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y eso da esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios fue derramado en mi corazón. Entonces, tiene un problema, agradezca a Dios porque parece que Dios te está quebrando, pero Él está trabajando. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a ir a Hechos capítulo 12. Pensar en esto, Dios sigue en su trono y nosotros confiando. Es una frase que durante muchos años la vengo repitiendo y yo creo que es la frase que mejor puede definir lo que sucedió con el apóstol Pedro en este capítulo. Porque el apóstol Pedro estaba preso y la iglesia hacía oración por él. Ahora, para poder estudiar el capítulo 12 tenemos que ver un poco el contexto del libro de los Hechos, y yo sé que quizás usted lo conoce, pero el libro de los Hechos es un libro histórico, ¿sí? Es un libro de transición, es un libro apologético, es el comienzo de la iglesia y tiene que recordar que a los ojos del Señor la iglesia nace en Hechos capítulo 2, Pentecostés, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo desciende a vivir a la vida de los cristianos. Pero los primeros capítulos vemos el Evangelio del Reino siendo predicado, no el Evangelio de la gracia. No es la misma iglesia que nosotros. ¿Por qué? Porque se estaba predicando el Evangelio del Reino. Y usted lo va a ver cuando dice hermanos, varones, israelitas. Ahora, el apóstol Pedro es el primero que aparece, es el prominente, es el que abre y cierra el Evangelio y lo vemos después predicando a los gentiles. Él le predicó a los judíos, después le predica a los gentiles. Pero aquí vamos a ver que el apóstol Pablo desaparece de escena. El apóstol Pedro desaparece de escena. Y empieza Pablo a cumplir lo que tiene que cumplir, que era mostrar el misterio que estaba escondido. Entonces, este pasaje es importantísimo, porque sí está hablando de la iglesia como nosotros las concebimos. De hecho, sepa que si usted no entiende bien el libro de los Hechos, con la transición que hay que hacer, en más de una oportunidad, usted va a querer vivir como judío siendo un cristiano. Con el cuento o la confusión, que suena más bonito que decir cuento, de que nosotros somos descendientes de Israel. Sí, pero no somos judíos. No somos judíos, no somos gentiles, somos el pueblo de Dios. Entonces, usted va a mirar todos los primeros capítulos, va a llegar al capítulo 12 y va a encontrar Pedro, Pablo. Pero Pedro tiene la esencia aquí de estar preso. Ahora, Pedro ya había estado preso otras veces y es interesante ver varias cosas que vamos a ver, pero empieza el capítulo diciendo: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos en la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Ahora pensemos un poquito. ¿Quién estaba ahí? Herodes.
los herodianos o este rey era un asesino, definitivamente. Daba miedo pensar que este hombre estaba ahí. Ahora, este Herodes Agripa era nieto de Herodes el Grande, el que había hecho una matanza. Así que obviamente era un hombre para tenerle miedo. Y echa mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Bueno, en ese momento se perseguía a los judíos. Pero claro, acá había comenzado un nuevo movimiento que ellos no entendían, que era la iglesia. Y había que congraciarse con los judíos, porque los judíos también, al no entender el plan de Dios, no entendían lo que estaba pasando con la iglesia. Entonces, para congraciarse, mata a uno y pone preso al otro. Ahora, cuando usted mira aquí, dice, para maltratarle, mató a espada a Jacob, el hermano de Juan. ¿Quién era este Jacob, hermano de Juan? Ustedes se acuerdan que en un momento en el libro de Mateo se acerca la mamá de los hijos de Zebedeo y le dice, cuando sea oportuno, dale a mis hijos un lugarcito especial. ¿Se acuerdan? Y querían pedirle un lugarcito especial para sus hijos. Entonces el Señor Jesús los confronta y le dice, ¿van a poder hacer esto y van a poder beber de la copa? Sí, vamos a poder. Ellos ni se imaginaban. Y acá, uno muere a espada. Pedro queda suelto. Juan va a la isla de Patmos. Cualquiera que quiera vivir piadosamente va a recibir persecución. Entonces, uno murió. Juan no murió y va a la isla de Patmos. ¿Por qué va a la isla de Patmos? Porque Juan sabía que no iba a morir. En San Juan capítulo 21, el Señor le dijo que iba a llegar a viejo. Y la promesa de Dios le dio aliento a Juan para poder soportar todo lo que estaba soportando. Entonces, en el contexto vemos eso, pero dice, viendo que esto agradaba, procedió a prender también a Pedro. Era el tiempo de los panes y levaduras, era la Pascua, duraba varios días. ¿Y cómo lo ponen preso a Pedro? Fíjense, habiendo tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados para que le custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero ¿qué hacía la iglesia? La iglesia hacía oración. ¿A quién? A Dios. ¿Por quién? Por Pedro. Dios seguía en su trono y la iglesia estaba confiando. Y yo sé que muchas veces oramos. Acá vamos a ver que la iglesia oraba, pero cuando llegó el momento hasta le costó confiar. Pero creo que es importante entender eso. La oración no va a cambiar absolutamente para nada el plan de Dios. Pero el doctor Swindoll dice que la oración aclara mi visión. Que la oración tranquiliza mi corazón porque me ayuda a esperar. Y es lo que estaban haciendo. Estaban orando. Cuando pensamos en orar, que es conversar con Dios, es en la época que estamos viviendo, que tenemos WhatsApp y que tenemos los emoticones, entonces alguien pone un motivo de oración y alguien te pone una manito. Si todos los que ponen una manito o un dedito orarían, ¡wow! ¡Qué tranquilo viviría el cristiano! Pero en realidad, personalmente, cuando veo un motivo de oración en el grupo, en ese mismo momento oro para no tener que olvidarme y mentir. Pero la oración es algo constante. Y la iglesia estaba orando. Podemos tener nuestra oración personal, podemos tener nuestra oración congregacional, pero lo importante es que entendamos que la oración, definitivamente la oración viene por el conocimiento de la palabra de Dios. No es que puedo orar y después ir a la Biblia. Voy a la Biblia y la Biblia me lleva a orar. Ahora, algunas cosas interesantes. Matan a Jacob. Si usted mira los primeros capítulos, cuando matan a Jacob, cuando muere Judas, ¿qué hacen con Judas? Lo reemplazan por Matías. Acá, ¿por qué no lo reemplazaron por Matías?
¿Y por qué le explico esto? Para que pueda entender perfectamente el contexto del libro de los Hechos. Muere Judas, ahorcado, se mató, hacen el reemplazo y ponen a Matías porque tenían que sentarse sobre los 12 tronos. Aquí el plan de Dios para con Israel había terminado y comenzaba ya a plenitud la gracia de Dios. Por eso es que no es reemplazado este hombre. Y vemos eso y después vemos cómo custodiaban a Pedro. Y la verdad que estaba muy custodiado. Tenía 2 personas con él y 2 personas adelante. Era prácticamente imposible que Pedro pueda moverse. Y cuando pensaba en esto, estaba Pedro, estaba Jacobo, estaban siendo utilizados, la iglesia estaba orando, estaban creciendo y el diablo estaba interviniendo. Cada vez que hay personas que quieren vivir la vida en Cristo y a través de Cristo, el diablo hace su trabajo. Y a veces somos muy incrédulos en pensar, yo creo lo que dice la Biblia. ¿Lo cree? Entonces usted sabe que tiene un enemigo. Sabe que el diablo es su enemigo, que es el padre de mentira, que está para hurtar, matar, destruir. Y es lo que quiso hacer acá. El diablo aparece acá y es el que a través de Herodes empieza a hacer un desastre. Ahora, yo me hice una pregunta. ¿Soy la clase de cristiano que el diablo quiere perseguir? ¿O está contento conmigo? Porque, por ejemplo, si hay una persona en la calle tirada en indigencia, en droga, alcohol o lo que sea, el diablo no tiene nada que hacer ahí. Ya lo tiene. Pero usted y yo somos el blanco perfecto de Satanás. Ahora, ¿se tendría que preocupar el diablo por usted? Porque usted es una persona que depende de Dios en oración, que estudia la Biblia, que quiere vivir en Cristo y a través de Cristo. ¿Se tendría que preocupar? Yo creo que es un desafío increíble preguntar, ¿qué pensará Satanás de mí? Porque soy más que vencedor y todo lo que yo sé que tengo en Cristo, y sé que el diablo está vencido y tengo que vivir de tal manera que el compartir el Evangelio sea algo natural, que el orar sea algo natural, que el estudiar la Biblia sea algo natural, y que cuando el diablo venga y me mire, huya. Resisto al diablo y huye de mí. Pero es una buena pregunta, ¿no? ¿Soy la clase de cristiano que el diablo ve y quiere atacar? Y déjeme decirle que todos nosotros vamos a ser atacados de diferentes maneras. Y cuando el diablo puede atacar, a veces no te ataca de frente, a veces lo hace en forma muy solapada, por eso se disfraza como ángel de luz. Si él puede, en primer lugar, destruir la familia, destruye todo, y es lo que está haciendo ahora. Pero a partir del versículo 12, si ustedes ven, no quiero leer todo, pero acá está la forma que estaba Pedro. Versículo 5, versículo 6, versículo 7, fíjense, versículo 7. He aquí que se presenta un ángel del Señor, una luz resplandeció en la cárcel. Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo va a estar durmiendo si estaba preso? ¿No tendría que haber estado inquieto? Es que Pedro sabía que los ojos del Señor estaban sobre él y que él estaba siendo cuidado. Pedro sabía perfectamente, yo recién dije Juan y es Pedro, lo que había pasado en Juan 21, que él no iba a morir todavía, porque Pedro murió después. Pedro estaba confiando en las promesas de Dios. En ese momento Pedro no tenía la Biblia como la tenemos nosotros, pero había estado cara a cara con el Señor. Si miramos un poquito a Pedro, el Pedro que vemos en el Evangelio caminando con Jesús ya no es este Pedro. Este Pedro que está aquí es el que vimos en Hechos capítulo 3 predicando el Evangelio con denuedo, acusando a la gente que habían matado al Mesías. Era un Pedro diferente que confiaba en el Señor. Y fue interesante cuando empecé a leer, dice, tocando a Pedro en el costado, le despertó. Si yo estoy en una situación así,
No creo que pueda dormir tan profundamente. Ahora, qué buen despertador, ¿no? Lo despertó un ángel. Pedro, levántate. Y acá viene un principio muy interesante, porque le dice después, levántate pronto. Y las cadenas de la mano de Pedro se cayeron. ¿Y qué le dijo el ángel? Cíñete, átate las sandalias. ¿Y qué hizo Pedro? Así lo hizo. Yo no sé lo que sintió Pedro, pero yo creo en los ángeles porque la Biblia habla de los ángeles. Cuando la Biblia habla de los ángeles son ministradores de aquellos que alcanzamos la salvación. Los ángeles estuvieron, están y estarán siempre a favor nuestro. Pero acá estamos viendo al ángel, y podríamos hacer todo un estudio, de hecho más adelante vamos a tener un seminario en cuanto a ángeles, todo un estudio de lo que los ángeles son. Pero fíjese qué cosa importante. Viene el ángel, despierta a Pedro. Había 2 soldados al costado. ¿Qué pasó con los soldados? Y le dice, Pedro, despertate. Pedro, ponete las sandalias. Pedro, vestite. Cuando Dios hace algo extraordinario, deja lo ordinario para nosotros. Ponerse no hubiera podido el ángel, Pedro, yo te pongo las sandalias. Pedro, tranquilo, yo te he visto y salís vestidito. ¿Qué hizo Pedro después? Sale, empieza a caminar, pasa por los otros guardas que estaban ahí, nadie lo vio, y Pedro queda libre y toma su propia decisión. Ahora, yo estoy seguro que Pedro nunca más se puso las sandalias sin pensar en este milagro. Para poner las sandalias hay que agacharse. Y él cada vez que se agachaba tenía que mirar al Señor. Pero piensen conmigo, cuando el Señor alimentó los 5.000 tuvo panes y peces. Él hizo la multiplicación. ¿Quién le dio de comer? Los hombres. Denle ustedes de comer. Cuando estaba resucitando a Lázaro, Lázaro, ven fuera. ¿Quién le sacó las vendas? ¿El Señor? No. Quiten las vendas. Y Lázaro le quitaron las vendas. Dios nunca va a hacer lo que está a nuestro alcance. Él hace lo extraordinario y nosotros hacemos lo ordinario. Somos parte de ese milagro. Y podríamos seguir viendo diferentes ejemplos de cosas que el Señor hizo y el Señor contempla. Y acá vemos en este pasaje la soberanía de Dios por todos lados, permitiendo que uno muera, que el otro quede libre, permitiendo que tomen su propia decisión, porque Pedro tomó su propia decisión. Y el mejor despertador, dice, saliendo le seguía, pero no sabía en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Obviamente, imagínese que usted mañana se encuentra con algo parecido a un ángel. Seguramente usted no lo va a conocer. Pero Pedro disfrutó el cuidado del Señor a través de un ángel. Y cuidado también con el misticismo, porque algunos dicen que tenemos un angelito bueno y un angelito malo. El bueno te dice lo que tenés que hacer. No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu Santo está en mi vida y que tengo ministradores al servicio mío. Hace años atrás, me hizo acordar Adri el otro día, teníamos que ir a Nicaragua. Y no sé qué pasó, pero no pudimos tomar el bus que siempre tomamos. Y yo estaba molesto porque íbamos a llegar tarde. Y llegamos tarde en el bus que seguía. El bus que teníamos que tomar, al chofer le dio un infarto y se lastimó y murió mucha gente. A nosotros Dios nos protegió. ¿Por qué? No lo sé. Pero cuando Dios tiene un propósito, también elige la protección. Hemos tenido varias experiencias de haber visto y disfrutado del ministerio de los ángeles en nuestro favor. No tengo todo el tiempo para contarle, pero lo que le puedo decir, que los ángeles son nuestros servidores. ¿Pero qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia estaba diciendo, Dios sigue en su trono, nosotros estamos confiando. Y estaban orando por Pedro, ni siquiera creyendo que Pedro iba a ser libre. Ahora, cuando pienso en todo eso, fíjense, bueno,
Versículo 11 dice, Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. ¿Qué esperaban los judíos? Que maten a Pedro. ¿Qué quería Herodes? Matarlo. Estaba esperando que pase los panes sin levadura, que pase esa fiesta especial y matar. Si lo mataba, se congraciaba con los judíos, perseguía más a la iglesia, pero Dios no lo permitió. No se cae un pelo de nuestra cabeza sin que Dios lo tenga determinado. Y yo creo que esto es muy bueno para entender. Usted tiene miedo porque se va a enfermar de esto o de aquello. Usted no se va a morir ni un segundo antes de lo que Dios lo tenga establecido. ¿Por qué? Porque los cristianos no morimos, dormimos y vamos a la presencia de Dios. Y vamos a dormir en el momento que Dios lo tenga establecido. No pasa si estoy muy enfermo. Bueno, a veces usamos el término, ¿estás medio enfermo o muy enfermo? O estás o no estás. Así como no hay una mujer media embarazada, no puede haber un medio enfermo. O estás enfermo o estás sano. Bueno, nadie muere un minuto antes de lo que Dios tenga establecido. ¿Suceden problemas? Por supuesto. ¿Suceden situaciones difíciles? Por supuesto. ¿Para qué? Para poder entender la soberanía de Dios, cuidando nuestras vidas y la libertad nuestra de tomar decisiones. Pero es interesante lo que viene ahora, porque ¿qué estaba haciendo la iglesia? Orando. ¿Para qué estaba orando? ¿Para qué? Muy bien, no le entendí nada, pero algo dijo. La iglesia estaba orando por Pedro. Ahora, ¿qué pasa cuando Pedro sale de la cárcel? No lo quiere recibir. Pero qué locura. Fíjense. Versículo 12. Habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una mujer llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos dijeron, estás loca, mujer. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, y se quedaron atónitos. Ahora, miremos un poquito el pasaje, porque dice que llegaron a la casa de María, la madre de Juan. Se cree que esta María es la misma casa donde habían celebrado la cena del Señor, y ahí está hablando de Juan Marcos, que lo vemos varias veces en la Biblia, que después se escribe inclusive el Evangelio de Marcos. Pero sale Pedro, van a abrir la puerta y no lo dejan entrar. Yo supongo que esta sirvienta Rode habrá pensado, bueno, si van a matar a Pedro, nos matan a todos. Entonces, cuando golpean la puerta, se asustó, y si usted empieza a ver un poco que habla de ellos y nosotros, quizás todos fueron a la puerta para prepararse a ser arrestados. Pero la parte interesante es que muchas veces nosotros oramos, pero no creemos. El apóstol Santiago dice que cuando oro tengo que orar con fe, creyendo. Para que una oración sea contestada, definitivamente tengo que tener algunos principios. Permanezco en Él, permanezco en su palabra y pido. Ellos estaban unidos en oración, pero cuando llega Pedro dijeron, Señor, estás en tu trono, nosotros no estamos confiando. Otra cosa para que nos preguntemos, cuando usted está orando, pone sus ojos en Jesús, descansa en su voluntad, y cuando Dios le contesta, ¿qué dice? ¿Será o no será? No era un ángel, era Pedro. Y estaban orando, y Dios respondió la oración, y Pedro queda libre. Ahora, yo no sé qué habrá sentido Pedro cuando le dice, acá estoy, y no le abren. Los que estaban adentro, llegó Pedro, estás loca, ¿cómo va a ser Pedro? Si Pedro está preso con cadenas, lo van a matar. No, llegó Pedro. ¿Qué hace Pedro? Versículo 17, él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó todo lo que el Señor había hecho, o sea, cómo lo había sacado y demás. Y claro, imagínense, estaban todos orando, llega Pedro, el alboroto, Pedro, ¿cómo hiciste? ¿Qué pasó? Porque ¿qué es lo primero que queremos saber? Todo lo que sucedió.
Por ejemplo, nace un bebé. Si el que se entera es un hombre, pregunta si está vivo y si respira, está todo bien. Si la que pregunta del bebé es una mujer. ¿Cuánto pesó? ¿Cómo se llama? ¿A quién se parece? Si dijo papá, quiere todos los detalles. ¿Verdad que sí? Somos diferentes en eso. Bueno, acá Pedro se habrá visto abrumado, todas las personas atónitas, y le dijo, hagan silencio. Y les contó todo lo que había sucedido. Y le contó el milagro. Y vieron la respuesta de oración. Ahora, ¿qué pasa con Pedro? Miren su Biblia. Versículo 17. ¿Qué pasa con Pedro? Le dice, hagan saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Dónde se fue Pedro? No sabemos, así que no podemos inventar. Sabemos que siguió predicando, que siguió cumpliendo su misión, porque después lo vemos en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en el concilio de Jerusalén. Leemos de él en el libro de Corintios, pero salió y se fue. ¿Por qué? Porque acá el trabajo, el ministerio, el propósito que Pedro estaba cumpliendo, desaparece y empieza Pablo y Bernabé. Pablo como el preeminente. Van a ver a Pablo haciendo absolutamente todo. Pero qué interesante, porque es el plan de Dios. Una de las cosas que el libro de los Hechos me muestra es cómo la iglesia va levantándose y el pueblo de Israel va pasando a un segundo plano y Dios va cumpliendo un propósito. Se han cansado de escuchar esto. Hay un reino que fue... yo esperaba que me digan ofrecido. Hay un reino que fue rechazado y ese reino fue pospuesto. Y Pedro era el precursor. Ahora ya entra Pablo en la iglesia como la vemos hoy. Ahora, dice que Pedro se va. Nadie sabe dónde hasta el capítulo 15 que aparece otra vez. Pero hay algunas cosas muy interesantes aquí. ¿Por qué? En el versículo 18 dice, luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. ¿Dónde está Pedro? No sé, pero imagínense, viene el cambio de guardia y encuentran a los 4 soldados ahí y le preguntan, ¿y el preso? El preso no está. Si el preso se fue y los soldados dicen, fue un ángel, no le iban a creer. Obviamente sucede lo que sucede. Dios hace un milagro, Herodes se enoja y vemos a Dios trabajando. Ahora, cuando pensamos en Herodes y pensamos en la soberanía de Dios, ¿cómo murió Herodes? ¿Cómo? Un ángel lo tocó y lo mató. Un ángel toca a Pedro y lo deja en libertad. Un ángel toca a Herodes y muere. ¿Por qué murió así? Si ustedes van a leer todo el pasaje, Herodes, bueno, en ese momento había un par de personas que vivían de lo que Herodes le daba, habían conquistado a uno de los amigos de Herodes que tenía influencia, y Herodes los llama, dice Flavio Josefo que se había vestido con ropas resplandecientes, y empezó a dar su discurso, y todos le daban gloria a Herodes. Y Herodes murió. Se enfermó y murió unos días después, mal. Dios no comparte su gloria con nadie. Herodes murió. Cuando leía esto pensé, yo soy el portador de la gloria de Dios, aunque suene, wow, arrogante, sí, pero es que el Espíritu Santo vive en mí. Entonces todo lo que yo hago lo hacemos juntos y yo puedo decir, lo hago para su gloria o no. Herodes quiso tomar un protagonismo que no le correspondía. El ángel lo tocó, Herodes murió. ¿Sabe el desconcierto que habrá habido en el pueblo? Porque no sabemos si es el mismo ángel o no, puede ser que sí, la Biblia no lo especifica. Pero cuando Dios tiene un propósito, lo cumple y va a sacar todo lo que no sirve. Herodes estaba acá, quería perseguir a la iglesia y demás, pero si vamos a mirar desde el principio, la iglesia hacía oración. Y en el versículo 24
dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Había persecución? Sí, pero había dependencia. Otra vez, Dios sigue en su trono, la iglesia estaba confiando. Es cierto, tuvieron ese desliz de tal vez no creer. Pero nosotros tenemos un desafío hoy. Ya no vamos a ir a buscar el trono de la gracia. Vivimos en el trono de la gracia y tenemos su oportuno socorro ya. Podemos orar y esperar que Dios conteste. Cuando Dios contesta, volviendo a las palabras del Dr. Swindoll, mi corazón se tranquiliza porque puedo esperar en Él todo el tiempo. Cuando estoy orando no puedo ver lo que va a suceder, pero puedo mirar por los ojos de la fe sabiendo que Dios sabe lo que hace y que Él tiene un propósito. Orar, de hecho, me hace más humilde, porque tengo que reconocer quién es Él, a pesar de que es mi amigo, el soberano y demás, y decir, Señor, te necesito. Pero ¿saben por qué digo que me hace más humilde? Si yo vengo y le digo, David, ore por mí, yo necesito de Él. Es que somos un cuerpo y nos necesitamos. No estoy de acuerdo cuando alguien me dice, ore. Sí, ¿por qué quiere que ore? Por una especial. Por la especial ore usted. Si es tan especial que no la puede compartir, yo no la quiero orar. No quiero orar por eso. Pero claro que quiero orar por usted. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. La iglesia hacía oración. La iglesia tenía dependencia. Y entonces empezó a crecer. Creo que algo que nosotros necesitamos mejorar como iglesia en nuestro tiempo de oración personal, no, congregacional. Vigilias de oración, un día especial de oración. Hoy tenemos diferentes medios para reunirnos a orar, hasta por Zoom, por dar un nombre. Pero necesitamos orar. Por eso dije antes, hagamos una lista con las personas que nosotros queremos que lleguen a Jesús y le vamos a enviar el programa. Y nos vamos a sorprender cuando Dios conteste. A mí me pasó, no voy a mencionar quién porque ahora estoy grabando, con esa persona que les mencioné recién, que ahora sí me puedo hablar, que me empiece a hablar. ¿Qué utilizó Dios? La palabra de Dios. La palabra de Dios, viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, es la que convierte el alma. Entonces, lectura, oración, y la iglesia crece, la iglesia se multiplica. Si van mirando el libro de los Hechos, van a ver una iglesia creciendo. Pero era una iglesia que dependía y conocía al Señor. Tal vez durante muchos años usted escuchó, yo no estoy satisfecho con la vida de oración porque cree que para orar hay que levantarse a las 3 de la mañana. Para orar, orar es todo el día. Orar es conversar. Imagínense si yo nada más que dijera, bueno, para orar tengo que un tiempo a las 3 de la mañana, un tiempo a las 3 de la tarde y un tiempo a las 5. Eso no es una comunicación fluida. Póngase, le voy a dar este ejemplo. Yo estoy con Adri y le digo, bueno, yo voy a hablar con Adri 3 veces por día, nada más. ¿El resto? Ah, no, el resto no. Bueno, Dios vive en mí, Dios vive en usted. Y tenemos que conversar. Personalmente tengo una lista. Agarro un cuaderno cualquiera y tengo una lista y ahí anoto. Y ahí tacho. Tacho lo que yo sé que ya Dios contestó. Pongo una notita, pero me gozo en saber que Dios contestó. ¿Definitivamente nos ayuda a esperar? Sí, porque a veces pueden pasar años y a veces Dios nos sorprende. Normalmente oramos por salud, trabajo o economía. Bueno, yo le desafío a orar para que la voluntad de Dios sea hecha en la vida de cada una de las personas que usted ora. ¿Y cómo va a orar así? Como oraba Pablo, para que nuestro hombre interior crezca y sea fortalecido. Mira al que tiene al lado y piense, ¿cómo puedo ayudar a esta persona orando? Y se va a sorprender, porque seguramente la persona que tiene al lado no le ha dicho nada, pero tiene un motivo. Ahora, otra vez, algunas lecciones prácticas que quiero que nos queden. La primera, nunca debemos cuestionar los juicios del Señor o la forma de actuar. ¿Dios fue glorificado con la muerte de Jacob? Sí. ¿Y con la liberación de Pedro? También. Él sabe a quién pone y a quién quita.
Los caminos de Dios son más grandes que mis caminos. A veces no podemos entender cosas que pasan, es que no tengo que entender. La vida cristiana es por fe y la fe no se entiende, se vive. La oración y la palabra de Dios son las únicas armas que yo tengo para derrotar a Satanás. Efesios capítulo 6. No hay otra manera. Yo sé que hay iglesias que son muy despampanantes y bueno, viene una persona y para quitarle un demonio hacen todo un escándalo. Predico el evangelio y el demonio se va. Y como cristiano me mantengo firme en la fe. Oración y palabra. Pero tengo que creer que el diablo me quiere atacar. La fe de Pedro en la promesa de Cristo lo mantuvo. Otra vez, Pedro estaba durmiendo. Pero Pedro había conversado, y le recuerdo el pasaje una vez más, Juan 21, el Señor ya había resucitado, viene el Señor, estaban pescando, y ahí conversa, después que lo confronta si lo ama o no, y le dijo, Pedro, así va a ser tu vida, vas a llegar a viejo, alguien te va a ceñir, y confiamos en las promesas de Dios. ¿Confía en las promesas de Dios? Y fíjese, tenemos promesas que vienen de una persona que es poderosa. No es cualquier promesa. Cuando Él dice que vive en mí, que Él me va a cuidar, que Él me bendijo con toda bendición espiritual. Y tantas promesas más que son nuestras. Pero la liberación milagrosa de Pedro lo llevó a Pedro a hacer algo más. Cumplir el propósito de Dios. Cuando pensamos en una liberación milagrosa y queremos hacer un principio práctico para nuestra vida, quizás usted está luchando con algo. Y dice, yo no sé por qué no lo puedo dejar. Claro que puede. La gracia de Dios le va a ayudar. Solo tiene que centrarse en quién es usted en Cristo. Y pensando en todo esto, otra vez, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Si todos o cada uno de los que estamos aquí tenemos una vida de oración personal, podríamos tener una vida de oración congregacional increíble. ¿Saben cuál va a ser la mejor muestra? Si en estos días decimos, bueno, va a haber una vigilia de oración y vamos a venir nada más que orar durante 3 horas. ¿Cuál sería su excusa? No es que salgo tarde del trabajo, no importa, cuando salga y venga. No es que no hay un no. Es que no tengo quien me lleve, no tengo quien me traiga, no tengo para el Uber. Pedro no tenía Uber, creo. Pero orar puede transformar nuestra congregación, porque vamos a depender de Él. Yo estoy orando por el techo y quiero tener el mejor techo. Ahora, Dios usa personas para que pongamos dinero, le paguemos a alguien y hagamos el techo. Pero Dios va a acomodar absolutamente todo, como nos pasó con los platos. Orábamos y juntábamos platos y Dios nos regaló los platos. No tengo que entenderlo, tengo que creerlo. ¿Oramos? Señor, mirando la vida de Pedro, te agradezco mucho porque sé que me enseña muchísimo. Pero miro la iglesia. Estaban reunidos orando y aún así les costó confiar. Pero Señor, nosotros queremos confiar en ti. Te ruego por nosotros como iglesia, aquí en Pavas, en el Redil, que podamos ser una iglesia que crece conociéndote, que estudia tu palabra, que ora, que depende, y que cuando la oración es contestada, nos asombramos porque nos deja ser parte de un milagro, pero estamos seguros porque le pedimos al dueño de todo. Mira cada corazón y, Señor, sorpréndenos en este día con tu respuesta en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Vamos a despedirnos, hermanos.